Hola, comenzamos la explicación del tema 3, agentes y sistemas económicos. En la actividad económica nos encontramos con tres actores o tres tipos de personas o instituciones que conforman lo que denominamos los agentes económicos. El primero son las familias. Es lo que tradicionalmente en la economía se conoce como las unidades económicas de consumo, ya que su función es consumir bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Ahora bien, las familias se encuentran con dos limitaciones. La primera sería la restricción presupuestaria y la segunda las preferencias. Es decir, ellos tratarán de maximizar su utilidad, satisfacer el mayor número posible de necesidades, pero siempre atendiendo a sus gustos, a sus preferencias y a los recursos limitados de los que disponen. Las empresas son las denominadas unidades económicas de producción, ya que su función en la sociedad es la fabricación de bienes y prestación de servicios. Su objetivo será maximizar el beneficio con la restricción de los ingresos y los costes. Por último, nos encontramos con el Estado. Dentro del Estado incluiríamos todas las administraciones públicas, tanto centrales como periféricas, las empresas públicas, etc. La función que tiene es la producción y el consumo de bienes y servicios para maximizar el bienestar de la sociedad, el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, se va a encontrar con la limitación del presupuesto general del Estado. Ya sabemos que no disponemos de todos los recursos que queremos, sino que debemos establecer una administración de esos recursos. Precisamente, ya lo decíamos en el tema 1, de eso trata la economía, de administrar los recursos. El Estado, como agente económico, debe administrar los recursos escasos para que los ciudadanos obtengan el máximo bienestar. Relación entre los agentes económicos, el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta, como podéis observar, es un gráfico que nos explica de una manera sencilla cómo los flujos de renta, de riqueza que se generan en un país circulan o se distribuyen entre los distintos agentes económicos. Si nos fijamos en este esquema, nos damos cuenta que entre las familias y las empresas se establece un doble vínculo. Por una parte, las empresas venden bienes y servicios a las familias. A cambio, éstas pagan por esos productos. Las familias son las propietarias de los medios de producción y como tal se los van a prestar a las empresas a cambio de una remuneración de esos factores productivos. La tierra tendrá la remuneración del alquiler, el trabajo tendrá la remuneración del salario y así sucesivamente. Por tanto, también se establece una corriente financiera desde las empresas hasta las familias. Las familias se relacionan con el sector público a través del pago de los impuestos. El sector público corresponderá mediante el pago por las remuneraciones de los factores productivos que las familias pueden prestar al sector. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública, las familias prestan dinero al Estado y a cambio éste les remunera con un interés. Además, también habrá una corriente monetaria desde el sector público a las familias a través de lo que denominamos transferencias, que son pagos sin contraprestación a cambio. Por ejemplo, el subsidio de desempleo. Entre el sector público y las empresas también existe una doble relación. Las empresas pagarán impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre el beneficio, y el sector público puede hacer unos pagos por remuneraciones, por servicios que le haya prestado, por compras de bienes que hayan suministrado las empresas al sector público. Y además también puede haber una corriente financiera a través de las transferencias, como puede ser una subvención. Incluimos el sector exterior, que sería un resumen de estos tres agentes económicos, pero que están fuera del país. La relación que existe será las empresas de nuestro país venden bienes y servicios al sector exterior a través de lo que denominamos las exportaciones. Habrá una corriente financiera que vaya del sector exterior hacia estas empresas como pago por esos bienes y servicios. El sector exterior, a su vez, venderá a las familias de nuestro país bienes y servicios en lo que denominamos importaciones. Desde las familias hasta el sector exterior también habrá el correspondiente pago. Bien, si nosotros pudiésemos calcular la cantidad de bienes y servicios que han comprado las familias, los gastos que ha realizado el Estado
las inversiones que han realizado las empresas, las exportaciones y las importaciones, estaríamos hablando de cuál es la magnitud del Producto Interior Bruto de este país. Por tanto, el flujo circular de la renta, aparte de explicarnos de manera gráfica cómo fluye la riqueza entre los distintos agentes económicos de un país, nos puede dar una idea de lo que es el Producto Interior Bruto de ese país. Los sistemas económicos. Veíamos en el tema 1 que para satisfacer las necesidades ilimitadas debemos utilizar recursos escasos. Para esa satisfacción se utilizan lo que llamamos las relaciones económicas. Estas relaciones económicas que serían la producción, la distribución y el consumo. Las dos primeras, producir y distribuir, lo realizan las empresas. El consumo, ya lo hemos visto, forma parte de las familias. Pero estas relaciones económicas deben estar organizadas. ¿Cómo podemos hacerlo? Para ello nos hacemos tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Qué bienes y servicios vamos a fabricar? ¿Qué necesidades vamos a satisfacer? Segunda pregunta. ¿Cómo producir? ¿Cuáles son los recursos que vamos a emplear para la producción? ¿De qué manera los vamos a combinar? ¿Cuál va a ser la tecnología? Y por último, ¿para quién producir? ¿Quiénes van a ser las personas u organizaciones que van a recibir esos productos y a cambio de qué? La solución a estas tres preguntas nos la da lo que denominamos el sistema económico. El sistema económico sería el conjunto de relaciones sociales, económicas e institucionales que organizan la economía de un país. Conocemos tres tipos de sistemas económicos que son los que vamos a explicar a continuación. El sistema de economía liberal o capitalista, el sistema de economía planificada o comunista y el sistema de economía mixto. Comenzamos con el sistema de economía capitalista o de libre mercado. Se basa en que dejamos al individuo actuar libremente. Si dejamos a las personas y a las empresas que tomen sus decisiones de manera libre, llegaremos a un equilibrio. Era lo que los clásicos denominaban como el mercado perfecto. Si el mercado es perfecto, se producirá un ajuste entre la oferta y la demanda y todos los agentes económicos quedarán satisfechos. Los oferentes porque pueden vender al mejor precio y los demandantes porque pueden comprar en las mejores condiciones también. ¿Cómo resuelve este sistema las tres cuestiones básicas? El qué producir lo hace a través de la demanda potencial. Los consumidores pedimos aquello que más nos interesa o aquello que más nos apetece en función de nuestros gustos y nuestras preferencias. Esto hace que las empresas reciban esa señal y fabriquen aquellos productos que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo producir? Las empresas buscarán aquella tecnología más eficiente, aquella que tenga el menor coste de producción, siempre lo más alejado posible y lo más bajo posible con respecto al precio para obtener mayor beneficio. ¿Para quién producir? Para aquel que pueda pagar el precio de mercado. Este sistema es, lo vemos en las ventajas, muy eficiente, ya que las empresas buscarán siempre el menor coste de producción. Esto hace que dediquemos menos recursos a fabricar los productos y por tanto puedan ser liberados para fabricar otros. Desde el punto de vista del consumidor ocurriría lo mismo. Tendríamos los mejores productos al precio más bajo, lo que permitiría que destinásemos parte de nuestra renta a satisfacer otras necesidades. Aparte de esto, permite la libertad a las personas para que puedan decidir. El inconveniente aparece sobre todo de las desigualdades. Aquellos agentes económicos que tengan más renta puede que tengan más oportunidades de conseguir aumentar esa renta, lo que genere una brecha entre los que menos oportunidades hayan tenido. Además, pueden aparecer fallos si las empresas no respetan las normas del mercado y esa búsqueda del menor coste de producción hace que, por ejemplo, no se respete la ecología o no se respete la economía sostenible, que decíamos era fundamental en el segundo tema. Sistema de economía planificado o comunista. Si el sistema anterior produce desigualdades, se plantean los defensores de este sistema que sustituimos la libertad de decisión por parte de las personas y le damos o le otorgamos este poder al Estado. En este caso, a través de planes quinquenales, lo que se hace es establecer
la respuesta a las cuestiones básicas. El qué producir, cuáles son los bienes y servicios, se va a decidir en función de las necesidades que delimite el plan. Cómo producir, el propio Estado establece cuáles son los recursos y las tecnologías, y el para quién producir será ese mismo plan el que diga cómo se va a distribuir entre la población. Este sistema, lejos de conseguir ese reparto, lo que hace es que principalmente genera una mayor ineficiencia, ya que las empresas no tienen ningún tipo de incentivo para conseguir mejores tecnologías, para conseguir ahorros, y al final las empresas acaban por quebrar. No existe libertad para las personas y esto hace que al final bueno, pues este sistema prácticamente desaparezca en todo el mundo, salvo en contados países. En cuanto a las ventajas, parece ser que en un primer momento se producen avances importantes en cuanto al acceso y a la sanidad y a la educación, si bien a lo largo del tiempo se ve que esto acaba por quebrar. El sistema de economía mixto. Si el sistema de economía liberal y el sistema de economía planificada no funcionan, se plantea que se puede utilizar sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, por tanto, y basándose en las ideas de John Maynard Keynes, se decide que, si bien el sistema de economía liberal era el más eficiente y el que parece que más ventajas da a la sociedad, se puede utilizar este sistema, pero con la intervención del Estado para corregir los posibles fallos o desequilibrios que aparezcan. Este sistema es el que se utiliza en la mayoría de los países, podríamos decir casi el 99% de ellos, y se basa en lo siguiente. ¿Qué producir? De nuevo, se permite que sea la demanda potencial, los consumidores, los que digamos a las empresas cuáles son los bienes que se deben fabricar. Sin embargo, existirán algunos bienes y sobre todo servicios que la iniciativa privada no considera que son rentables y por tanto debe ser el Estado quien los fabrique o quien los preste. Por ejemplo, podría ser la sanidad en las zonas rurales. ¿Cómo producir? Si la tecnología es suficientemente avanzada como para conseguir los mejores resultados, dejemos que sea el mercado quien lo haga. Ahora bien, si debido a esa búsqueda de la tecnología, como decíamos antes, se producen abusos, ya sea en la competencia, en el medio ambiente, etc., debe ser el Estado quien actúe para limitar en la medida de lo posible estos posibles fallos. Y el para quién producir, de nuevo dejamos que sea el mercado quien establezca el precio y aquellos que puedan acceder a ese precio podrán obtener esos bienes y servicios. Para que esto no sea injusto, sino que sea de una manera equitativa, lo que se hace es que se establece una serie de servicios que consideramos básicos, de primera necesidad, como pueden ser la sanidad y la educación, y el Estado detraerá una parte de renta de todos los ciudadanos para después redistribuirlo en la prestación de estos bienes y servicios que consideramos básicos. Las ventajas, pues evidentemente serán los menores desequilibrios que se pueden generar, así como la libertad para las personas para tomar sus decisiones, y los inconvenientes podrían aparecer si el peso del Estado es excesivo, que puede generar fallos que limiten la competencia o que limiten el mercado y que al final lo hagan o lo conviertan en algo ineficiente. Terminamos con un breve apunte de cuáles son las escuelas de pensamiento económico que han dado lugar a estos sistemas económicos. En un primer momento, en el lado del capitalismo o del liberalismo estarían los clásicos, Adam Smith, David Ricardo y su posterior adaptación con los neoclásicos, donde estaría Marshall y Walras. Surge, como hemos dicho, el pensamiento contrario para eliminar ese desequilibrio o esa desigualdad que generaba el capitalismo, y aparece el comunismo inspirado en las ideas de Marx y Engels. Como comentábamos antes, tras la Segunda Guerra Mundial y debido a los desequilibrios, ya que se ha visto que el capitalismo no funciona, que el comunismo tampoco es la solución, aparece el keynesianismo. John Maynard Keynes, propone el libre mercado corregido con el Estado. Sin embargo, tras las crisis de los años 70 y 80, en la actualidad
aparecen otras escuelas de pensamiento que vuelven a poner en duda si la economía mixta funciona. Estarían en esta parte, otra vez en el ala liberal, el monetarismo con el neoliberalismo de Milton Friedman o incluso el anarcoliberalismo de la escuela austríaca con von Mises y Hayek. Además, surgirá un neo-keynesianismo por el cual se viene a decir que si bien el liberalismo no es la solución, habría que poner al día las ideas de Keynes. En esta escuela estarían Samuelson o Stiglitz. Bien, con esto quedaría explicado el tema 3. Recordad que podéis hacer todo tipo de preguntas relacionadas con el tema en el correo electrónico que está a vuestra disposición. Un saludo.